Vamos a reiniciar nuevamente estos cursos de línea de historia de la Edad Media. Primero agradeciendo su paciencia porque nos vamos a atrasar muchísimo en relación con la última lección, que fue la lección 3, pero debido a un accidente que sufrí, que me tiene postrado de baja, no lo habíamos podido hacer, y hoy gracias al apoyo de la maestra Regina Fuentes y de Ricardo Contreras, que vinieron hasta mi casa para poder grabar la lección, es que podemos reanudar este curso. Los días anteriores hemos estado hablando de distintos factores que son los que van a determinar la Edad Media, y ahora sí ya vamos a entrar más de lleno en una de las fases propiamente dichas, que es la Alta Edad Media. Hay un periodo confuso desde la caída del Imperio Romano en el siglo V hasta el siglo IX, cuando se está reconfigurando de alguna manera lo que hoy conocemos como Europa, porque todavía no estamos en un proceso eminentemente feudal, pero tampoco ya estamos en una etapa esclavista. Y por el otro lado se están reorganizando la sociedad, y a la vez van a suceder dos hechos importantes que van a marcar las diferencias y la consolidación del sistema feudal. Esos dos momentos o procesos serán la expansión islámica y las invasiones vikingas en el norte de Europa, que determinarán hasta cierta forma la manera de entender la Edad Media. Durante ese periodo de formación de la Alta Edad Media, vamos a encontrar nosotros, por tanto, que el poder central que existía durante el Imperio Romano se disolvió, desapareció. Y los distintos pueblos germánicos que fueron invasores de aquella zona del imperio se van a ir transformando en una serie de reinos con una característica que yo quisiera llamar poderosamente la atención. Son reinos no territoriales, sino que son reinos personales. ¿En qué sentido? En un momento dado, uno de los jefes va a expandirse por algunas zonas. Ese va a ser su territorio de conquista, y al momento de morir lo va a dividir entre sus hijos. Y estos van a crear, por decirlo de una manera, nuevos reinos, nuevos condados, nuevos principados, en una serie, digamos, de organización. Pero va a estar también todavía presente la imagen del emperador de Roma, el César. Y esta herencia del emperador romano, del César, la van a retomar los francos, cuando Carlomagno asuma esa posición de emperador en el año 800, que es el que marca, por decirlo de una manera, la parte esencial de la Edad Media, porque es cuando ya hemos logrado que ese sistema que se había derrumbado, que era el Imperio Romano, sea sustituido por otro, que es el sistema feudal. Económicamente vamos a ver también que junto con las invasiones germánicas que van a menguar el comercio, debido al peligro que suscita el transitar por aquellos caminos que no están protegidos por nadie, vamos a encontrarnos que a partir del siglo VIII, sobre todo, el Mediterráneo, la parte de la cuenca del África, va a pasar a estar bajo dominio musulmán. Y ese dominio musulmán va a abarcar hasta lo que es la península ibérica, lo que hoy conforman España y Portugal. Ese gran espacio geográfico bajo el dominio musulmán impedirá y va a frenar ese comercio que existía tan intenso en el Mediterráneo durante el Imperio Romano. Y por tanto, todos los puertos y ciudades ubicados en la cuenca europea del Mediterráneo van a empezar a languidecer. Mucha población se irá al interior, y en ese interior del continente van a irse agrupando en torno a señores feudales, como los vamos a empezar a llamar, que son señores guerreros, que les pueden brindar protección, y a cambio estos van a ofrecer sus servicios, o sea, su trabajo servil, de servir, de trabajar la tierra. Estos señores, que son sus protectores, se van a convertir en los caballeros feudales,
los cuales no pueden dedicarse al cultivo, no pueden tocar la tierra, no pueden tocar el arado, porque se van a dedicar exclusivamente a las actividades propiamente dichas de un señor feudal, que es estar preparado para la guerra. Mientras los otros, los siervos, sí pueden estar directamente implicados en las labores agrícolas. A veces reducimos todo a señor feudal y a siervos. En cada uno hay sus categorías. Unos van a estar sujetos a la tierra, en el caso de los siervos, y otros no, van a ser como una especie de semilibres. Otros van a tener en arrendamiento tierras al señor feudal, pero por esa renta tienen que estar sujetas a ciertas leyes que el señor feudal impone en su territorio. Por tanto, estamos ante comunidades agrícolas de tipo aldeano, donde rige un derecho que va a ser impuesto por el señor feudal. El señor feudal va a determinar las relaciones que van a existir entre él y sus siervos, que van a diferir de una comunidad a la otra. Además, es el momento en el cual el comercio ha cesado internamente en Europa y por tanto no hay moneda. Llega un instante donde la moneda ya no existe y los intercambios van a ser por medio de trueque. Los sobrantes de una aldea van a ser intercambiados con los sobrantes en otra aldea y por tanto vamos a tener lo que podríamos denominar en este periodo de la Alta Edad Media un sistema económico que es sistema económico agrícola de subsistencia no comercial. No hay comercio. Yo sé que para nosotros en un mundo como el actual nos resulta sumamente difícil comprender que no haya comercio, que nadie se comunique con nadie, pero es, digamos, una realidad que va a suscitar esta nueva configuración para la época del sistema económico y que por tanto cada aldeíta o cada conglomerado que se va organizando pueda subsistir sin necesidad de estar tan dependiente del otro. Por otro lado, también a medida que va avanzando la Edad Media, vamos a encontrar que se va consolidando el poder de la iglesia, sobre todo porque los obispos van a llegar en su momento a ser también señores feudales, porque son los únicos que pueden pagar un ejército para proteger a la población que está a sus alrededores. Y por tanto, encontraremos a obispos con un poder terrenal que, conforme también empiece a surgir un suprapoder, van a entrar en constante conflicto. Este suprapoder, que ya está representado espiritualmente por el Papa, que se va consolidando en estos siglos de conformación del siglo VI al siglo X, se va a encontrar con la necesidad de crear una entidad, una persona que también se haga cargo de los asuntos terrenales, porque, digámoslo, nos resulta también un tanto complejo. Está la idea de que existe un poder espiritual, pero hay un poder terrenal, y por tanto ese poder terrenal tiene que quedar supeditado al poder espiritual. El poder espiritual lo es el Papa. Nos falta quién va a asumir ese poder terrenal, y por tanto vamos a encontrar en la persona de Carlomagno el primer intento de lograr ese poder, que va a ser el emperador, que va a estar supeditado al Papa. De hecho, va a ser el Papa el que lo corone, y entonces aquí ya empezamos a ver la conformación de los reinos, de los principados, en el caso de Alemania, de los margraviados, sobre una gran estructura que es el Sacro Imperio Romano Germánico. Tiene varias fases. Primero va a ser el Imperio Romano Germánico y posteriormente ya se le denominará Sacro Imperio Romano Germánico, pero el más común, el que con el más lo conocemos, es como Sacro Imperio Romano Germánico, y por tanto ese es el que vamos a seguir utilizando. Por tanto, en la estructura ya tenemos un emperador y un papa, que están en la cúspide. Luego vamos a tener a un rey que va a estar supeditado al emperador en calidad de vasallo, a una serie de príncipes o condes o vizcondes que son vasallos del rey,
Luego tendremos a una serie de caballeros que van a estar supeditados en vasallaje al príncipe, al conde, al duque. Y por último tenemos a los siervos, que están directamente implicados en las labores de la tierra. Pero no solo se tiene que vivir de la agricultura, hay otras actividades que deben de ser cubiertas. Ejemplo, los herreros para herrar a los caballos. ¿Quiénes van a ser los arados? Porque son necesarios los arados para arar la tierra. Luego, la vestimenta. ¿Quién la va a hacer? Los productos del cuero. Y también una serie de productos como van a ser el vino o la cerveza. Aquí empezamos a ver que dentro de ese sistema que muchas veces consideramos rígido, se empieza a diversificar esa forma de explotación del trabajador, por decirlo de una manera, y una diversificación, por tanto, de la actividad laboral. Porque van a empezar a surgir los herreros, los curtidores, los ebanistas, cuando ya se necesitan ciertas situaciones de madera, que van a diversificar socialmente el trabajo. Por otro lado, ya decía que hay dos eventos muy importantes que van a transformar también la Alta Edad Media, como son las invasiones islámicas y las invasiones vikingas o normandas, que estos vienen del norte. Por eso también a los normandos, que son de origen vikingo, se les va a denominar así porque son del norte, ¿verdad? De Normandía. Van a adoptar ese nombre. Bien, para ir por partes. Entonces ya tenemos una economía agrícola de subsistencia no comercial, una diversificación de las actividades en una estructura piramidal. Tenemos ya la forma en que la iglesia empieza a conformarse como un ente supranacional o supraterrenal para poder ejercer un orden, porque acuérdense que estamos saliendo de un mundo que se siente desordenado, que no tiene rumbo. Entonces ahora ya se intenta volver a darle un proyecto. Ese proyecto que se está configurando para Europa es el que vamos a conocer como la cristiandad. La cristiandad, que es la manera en que se va a distinguir lo que hoy llamamos Europa. Todos son parte de la cristiandad. En esa cristiandad están todos como una comunidad. La Alta Edad Media se distingue también porque socialmente es una sociedad comunitaria. El concepto de individuo no ha llegado aún. Todos son parte de esa común unión que es ser cristianos. El bautismo los hace ser parte de ese conglomerado económico, político y social, que es la cristiandad. El ser bautizados los hace ciudadanos, entre comillas, es decir, les da una identidad de pertenencia. Por eso era tan importante que alguien fuera bautizado. Y si en algún momento dado un rey, un príncipe, un duque, un conde, un caballero se portaba mal y la iglesia lo condenaba a interdicto, tanto esa persona como los que dependían de él quedaban fuera de la comunidad de la cristiana y no tenían derecho a nada. Nadie podía hablar con ellos, comercializar con ellos, los pocos productos que se intercambiaban no podían darse, y también no podían haber bautizos, no podían haber matrimonios, no podían haber entierros. Para aquellas sociedades esto era una auténtica tragedia. Por tanto, ya tenemos esos elementos y también tenemos las invasiones islámicas. En el curso de Antropología de la Religión que se dio el año pasado se habló del Islam y se dieron algunas pinceladas de este proceso. Hoy solo les quiero decir, y para gastar los últimos minutos, que las invasiones islámicas van a empezar desde el mismo momento de la fundación del Islam en el 622, cuando Mahoma tiene que huir de la Meca a Medina, y es lo que va a marcar la Égira, que es el inicio de la era musulmana,
Al morir Mahoma en el año 632 de nuestra era, el 10 de la Égira, ya tenemos prácticamente toda la península islámica, arábica, perdón, la península arábica islamizada. Y para el 711, 90 años después prácticamente de la muerte, o 80 años después de la muerte de Mahoma, ya están en la península ibérica. O sea, fue una expansión impresionante. O sea, no podemos encontrar ninguna otra expansión de esa naturaleza que vamos a ver en el Islam. ¿Por qué? Porque va a no solo a abarcar un gran territorio, sino a cambiar toda la estructura económica, política y social, todas las culturas del norte de la cuenca, del norte del África, de la cuenca del Mediterráneo, que habían sido cristianizadas. El cristianismo hoy es arrasado y se someten a un proceso intenso de islamización. Voy a tratar un temita que yo sé que va a provocar ciertos malestares, pero hay que decirlo. Parte del éxito de la invasión y de la expansión musulmana se debe a la yihad. La yihad es un principio islámico por el cual se llega a la expansión de la predicación de Alá, de la creencia de Alá, por medio de la guerra. Y por tanto la yihad comprende dos momentos. Uno es la lucha interior para lograr la sumisión a Alá, porque de hecho la religión musulmana es una religión de sumisión. O sea, no puede haber, digamos, una confrontación con el principio coránico. Y la otra acepción es la expansión por la espada, que existe. O sea, yo sé que en la actualidad estamos con esa idea de que no tenemos que ser confrontativos y que todo es amor, pero no, estamos viendo una expansión que en menos de un siglo arrasa toda la parte de la península arábiga, lo que es el Oriente Próximo, todo el norte del África y llega hasta España. Y solo les estoy hablando de la parte occidental, porque también hacia el oriente hay expansión. Irán, por ejemplo, Afganistán, hasta la India y China, y no digamos la expansión en Indonesia. Por tanto, estamos ante una cultura, porque el Islam al final también va a ser una cultura expansiva, por las mismas características de la religión islámica, que es de expansión, que es de conversión. Y obviamente por ser de expansión, vamos a encontrar que van a ir reconfigurándolo todo. Esto va a motivar también ese deseo de ordenamiento dentro de lo que es la cristiandad, de un poder fuerte que pueda hacerle frente, y de hecho le hizo frente cuando se intentó continuar la invasión islámica por medio de los Pirineos para invadir lo que hoy es Francia. Se les corta y entonces se va a establecer lo que se va a denominar la marca hispánica, que es como una tierra de protección, como un estado tapón, que va a impedir que el Islam, los musulmanes, accedan al resto de Europa. Y por tanto siempre se va a pensar que la cristiandad termina en los Pirineos. Y luego, posteriormente, si estamos diciendo que en el 711 llegan a la península, veremos que en el 722 empieza el proceso de lo que se denomina la Reconquista, que es el que va a marcar el sistema medieval en el caso de España, y que es el que nos interesa con mayor profundidad porque va a tener sus repercusiones en América al momento de la colonización. Muy bien, muchísimas gracias. Hoy esperamos grabar otra sesión, por tanto me van a ver igual en el mismo escenario, pero van a ir llegando poco a poco hacia ustedes estas lecciones. Muchas gracias y hasta la próxima.